5 va a empezar a creer que es mal o mala kinesióloga. ¿Sí? Bueno, ahí viene el tema de nosotros no somos ni sujetos meramente sociales, ni sujetos meramente individuales. Somos equilibrio de cosas. ¿Ya? Entonces, ahí iría la lucha interna de cada persona al quitarse ese estigma y decir, no, yo también puedo ser bueno o buen kinesiólogo o kinesióloga. Otra historia es saber qué es ser buen kinesiólogo o buena kinesióloga. Pero bueno, son otra serie de debates que no vienen al caso. Pero es un ejemplo. A lo que quiero llegar es que una verdad va a tener un peso en la realidad y va a construir la misma, la realidad. Entonces, cuidado con ese conocimiento que construimos, cuidado con el conocimiento que manipulamos, no solo en investigación, también en el trato con los pacientes. ¿Qué le decimos a una persona? ¿Sí? O cómo nos referimos, o si a veces, no sé, cuestiones quizás que están ahora en la contingencia nacional, hacer un comentario sobre el cuerpo de una persona, ya sea un hombre o una mujer, que le haga un comentario sobre el cuerpo de una paciente o un paciente. Eso puede que pase desapercibido en un momento, pero no sabemos qué puede gatillar dentro de esa persona en su vida. O que puede abrir otro concepto muy actual, heridas de infancia, ¿cierto? Entonces, cada vez la realidad es más compleja. Con todo esto, a lo que quiero llegar es que el enfoque cuantitativo queda más o menos claro, ¿cierto? Así como a grandes rasgos. Lo vamos a seguir repitiendo en las próximas clases. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? El enfoque cualitativo es algo que nosotros no vamos a usar, pero es muy parecido a ese diseño descriptivo que les di en el ejemplo del supuesto de hipótesis. Es lo antiguo, es el observar e interpretar desde mi razonamiento. ¿Ya? El enfoque cualitativo tiene una serie de técnicas como el trabajo de campo, la etnografía, no sé si han escuchado hablar de eso. ¿No? Por ejemplo, para que se hagan una idea, muy breve. Estoy viendo la hora para ver si me estoy extendiendo mucho. Hay un libro que a mí me marcó mucho que se llama En busca de respeto. En busca de respeto. Lo hace un antropólogo norteamericano que se fue al barrio, uno de estos barrios de Estados Unidos, no el Bronx, el Harlem. Son dos barrios como de raperos, hip-hoperos, que tienen alto consumo de drogas. ¿Ya? Él se fue a vivir ahí para observar el entorno. En el fondo, se empezó a relacionar con personas que vendían metanfetamina, que vendían droga, pero principalmente. Y este antropólogo lo que hizo fue seguir la trayectoria de vida de este su amigo. Primero era consumidor, pero controlado, pero le entró las ganas de tener un poquito más de control, de ser vendedor. Entonces empezó a hacer toda una estratificación, una escala. Vendedor, están los guardias, están los que traen. Él hizo toda una descripción. Y en el fondo, cuando esta persona llegó a la cima, llegó a ser como el capo de la mafia, por decirlo, el que recibía los containers y lo empezaba a vender y a distribuir, porque eran otros los que vendían. Pero, como todo en la vida, le iba mal, porque él, y ahí viene en busca de respeto, en parte del título, él para mantener su prestigio y su reputación tenía que hacer grandes fiestas, alcohol, droga, prostitución, etc. Gratis, fuegos artificiales, armamento, autos de lujo, toda una serie de cosas que tienen, donde todos lo idolatraban, como ¿cómo se llama el Pablo Escobar? Una cosa así, en un barrio en Estados Unidos. Y llegó un momento en que la economía no era sostenible y él no podía con eso, pero nadie sabía de eso. Todos pensaban que él era lo máximo. Entonces, y como eran amigos y eran cercanos, le preguntaba, bueno, ¿por qué lo haces? Le decía, porque si no, no me van a tener respeto. ¿Ya? ¿Y qué pasó al final con la historia de esta persona? Tuvo que huir porque lo querían matar, porque emergió otro que iba a ocupar el lugar de él y se repite el mismo patrón, la misma historia y bla, bla. O sea, como esa canción como otro ocupa tu lugar, una cosa así. ¿Ya? Otro llegó. Y él al final arrancó, pero creo que igual después lo mataron. Una cosa así. No me acuerdo bien el final de este personaje. ¿Qué otra cosa? La deuda. La deuda, no pudo con la deuda, no pudo mantener todas las fiestas y todo eso. Eso
es una investigación con enfoque cualitativo. O sea, toda esa historia que yo les estoy contando, este investigador la escribió en un libro, hizo una narración, pero él vivió experiencias. Y entre eso él decía qué le pasa, no sé, como investigador se cuestionaba y decía, tuvo una pareja, tuvo un hijo, el investigador, y a veces, no sé, le decía, iba con mi hijo a la farmacia a ver unas transacciones y de repente empezaba una balacera. Yo tenía que salir arrancando y proteger a mi hijo. O sea, ¿hasta qué punto yo sigo con la investigación o me dedico a hacer familia? Bueno, todos esos debates como éticos también él los abordaba dentro del capítulo. O sea, la investigación cualitativa va mucho más allá. Tengo que analizarme como persona, tengo que analizar el entorno, a los otros, tengo que analizar la sociedad, tengo que ver aspectos financieros, económicos, aspectos de salud, aspectos psicológicos, aspectos religiosos, etc. ¿Ya? Entonces tiene que ver mucho con este trabajo más filosófico para interpretar los datos que no son números, son experiencias vividas. Eso es el enfoque cualitativo. ¿Qué es el mixto? Facilito. Una combinación de ambos. Tiene un poco de uno y un poco de otro. ¿Ya? Cada vez más está yendo de moda en salud. Pero ¿cuál es el problema? Que en salud todavía no está muy desarrollado el enfoque cualitativo en la actualidad. Recuerden, la salud en su origen, más de 2000 años atrás, con Hipócrates, nació desde un enfoque cualitativo, desde esa lógica. Desde cómo yo me relaciono con el otro para aprender con el otro y con el otro. Bueno, ya les dije los tres grandes enfoques, entonces, yo probablemente vamos a ver tres niveles de metodología de la investigación. Este es el nivel más amplio. ¿Cuál es el enfoque de su investigación? Y si yo le pregunto a todos, memorícenselo, a cada uno de ustedes, ¿cuál es el enfoque de su investigación? Ustedes me van a decir, ¿quién se atreve? Cuantitativo. Nadie me dice algo distinto. Cuantitativo. ¿Estamos? Eso es la primera, el primer aprendizaje. Todos cuantitativos. En este semestre. Las revisiones bibliográficas las dejo fuera. Estamos hablando de investigación original. Les podemos hablar de esa categorización, ¿ya? Pero el enfoque cuantitativo. En Facsal, en kinesiología, creo que no hay ningún trabajo cualitativo en toda la historia. Creo. Puedo estar equivocado. No lo sé. Y mixto menos. Si no hay cualitativo, no puede haber mixto, ¿ya? Así que eso. Bueno, esto es un poquito más larguero, pero la van a tener el dibujito. Parece que Guilherme no está funcionando y le había hablado de Guilherme la semana pasada. Porque hoy día quería sacar un link de ahí y está caída la página. No sé, a lo mejor lo van a dar de baja, no lo sé. Entonces voy a subir la información en intranet. ¿Ya? Y si alguien tiene problemas con intranet, había un delegado de cursos que me parece, ¿no? Delegada. Delegada no estaba. Hola, ¿su nombre es? Fernanda. Si no, Fernanda, al final de la clase se acerca un ratito. Un ratito, disculpa, me da un segundo. No, cuando vi. La canalizo con Fernanda. Y si ustedes tienen alguna inquietud que no me la pueda, que sea urgente, se la envían a Fernanda y Fernanda me la hace llegar. Aunque el correo siempre está disponible, ¿ya? También, ya tienen el correo. Entonces voy a subir las cosas, yo creo que internet más por ahora. Y si es muy pesado, comparto el link con Fernanda. Ya. Bueno, esto viene a hablar de lo mismo que yo dije en el método científico, pero ya de una manera más técnica. Esto viene de un libro de metodología de la investigación de Hernández Sampieri, ¿ya? Entonces, dice que el proceso va etapa por etapa. Paso 1, fase 1 es paso 1, idea. Paso 2, planteamiento del problema.
Paso 3, revisión de la literatura y creación de marco teórico. 4, visualización de alcance del estudio. Ahora el mismo enfoque, el segundo nivel es alcance y el tercer nivel más específico es diseño. Esos 3 conceptos los vamos a desarrollar en las próximas clases, ¿ya? La siguiente y la próxima. Acá habla de alcance solamente. Luego acá dice elaboración de hipótesis y definición de variables. No estoy muy de acuerdo con eso, pero vale, es lo que dice. Desarrollo del diseño de investigación. Definición y selección de la muestra. Recolección de datos. Análisis de los datos. Bioestadística. Elaboración de reporte de resultados. Redactar el informe. ¿Ya? Bueno, quizás puede que algunas cosas les parezcan medias extrañas a ustedes por ahora. Durante el semestre tenemos que desarrollar todo esto. Ese es el objetivo de la asignatura. ¿Qué pasa? Que me voy a centrar, voy a volver atrás un momento, me voy a centrar en esta parte de análisis de datos, recolección, análisis, fase 8, 9 y 10. ¿Ya? Lo que dice este autor es que ustedes van a ir a un grupo de personas y van a medir algo, van a evaluar algo. O sea, alguna característica que ustedes deseen observar la van a convertir a números. Ejemplo concreto: sexo. 1 hombre, 2 mujer. Entonces, si yo le pregunto al compañero, ¿cómo se llama? Dariel, sexo 1 hombre, 2 mujer. Bueno, no tengo ni que preguntarle, yo estoy observando sexo 1 hombre. ¿Ya? Luego la compañera Noelia, anoto 2 mujer. ¿Ya? La compañera Daniela, 2 mujer. Compañero Joaquín, 1 hombre. ¿Ya? Estoy hablando de sexo, no de género. Sexo, se usa mucho en biología todavía. Hay un debate también con eso. Entonces, ¿qué hice yo? Convertí una, no sé cómo llamarlo, característica biológica, por decirlo, a números. Eso es una especie de evaluación, ¿ya? Pero también podría preguntar, ¿la compañera su nombre? Tiare, en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada de dolor y 10 es un dolor insoportable por el cual no puede vivir, ¿qué nivel de dolor tiene usted? El número. Ahora 0. 0. Yo anoto 0. ¿Qué estoy convirtiendo? Un signo, o un síntoma mejor dicho, porque lo manifiesta ella, no un signo, un síntoma, a número. ¿Sí? Y así con las pruebas funcionales. Prueba del compañero, ¿cómo se llama? Felipe, le hago la evaluación de cajón posterior rodilla. ¿Positivo o negativo? Positivo 1, negativo 0. Yo escribo el resultado de mi evaluación. O sea, transformo, ¿cierto?, una prueba clínica, una prueba, a un número. Eso es en esencia todo lo que van a hacer ustedes en una investigación. Convertir alguna característica a número. Por eso es investigación cuantitativa. Al final vamos a terminar con una base de datos que tiene solamente números. Pero esos números significan otras cosas, ¿cierto? ¿Me siguen hasta ahí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice Hernández Sampieri? Él dice que ustedes tienen que definir cómo van a recopilar esa información y cómo la van a convertir a número. Porque a veces la información por naturaleza es numérica. Si yo le pregunto a la compañera, ¿usted es su nombre? Grimanesa. ¿Cuál es su edad? Y ella me da un número, por lo tanto, esa respuesta por naturaleza es numérica. ¿Sí? Entonces, todo eso lo tengo que planificar. Normalmente la ficha clínica, si es que es un estudio clínico, la tengo que convertir, categorizar con números. Y eso va a ir a un procesador que en el fondo es un software estadístico. Yo uso el SPSS. No sé, en bioestadística me dijeron que no usaron software, pero normalmente en salud usan el... se me olvidó. Que yo no lo uso, por eso se me olvidó. El Stata, ahí está. Stata.
Stata, que es como con codificación y todo eso, comando y bla, bla, bla. Para mí es más sencillo el SPSS porque tiene toda una interfaz amigable donde hago clic y todo eso. Entonces, esos datos los llevo software y ese software es el que a mí me va a crear las tablas y los gráficos que yo posteriormente voy a describir e interpretar. ¿Ya? Ese es como el paso a paso. Bueno, voy a contradecir a este autor porque hay otro autor que se llama Luis Carlos Silva Isauer, que también es bioestadístico, que él dice que los estudiantes no tienen experiencia en investigación. Entonces, pedirle algo tan riguroso sin esa experiencia es pedirle que adivinen cosas que no han vivido y que no conocen. Entonces, la sugerencia en el proceso formativo que él hace para aprender y para que se enseñe a hacer investigación es que vayamos del final al comienzo. O sea, que los estudiantes imaginen, repliquen de otros estudios qué gráficos o tablas quieren construir. El resultado final, el dibujito. Y desde ahí que eso lo lleve a preguntas que me permitan construir esa misma tabla gráfica. Por ejemplo, el ejemplo más básico y más fácil. Yo veo un gráfico de distribución de una muestra según sexo. Partiendo de lo mismo que dije antes, 60% hombres, 40% mujeres. Si yo tengo ese gráfico, yo me pregunto, bueno, ¿cómo yo puedo construir ese mismo gráfico? Preguntándole a las personas si son hombres o son mujeres. Y yo anoto hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, lo meto al software y tengo ese mismo gráfico. O sea, él dice que haga el camino al revés, pero ¿para qué? Para después volver a hacerlo como me dice el otro autor. ¿Cierto? O sea, algo más complejo. Si yo digo que hay una correlación, no se asusten si no entienden algo, pero lo vamos a volver a repasar. Pero si hay una correlación positiva, o sea que hay una correspondencia entre el nivel de asistencia a clase y el rendimiento académico en notas, son directamente proporcionales. ¿Eso qué significa? Que a medida que aumenta una, aumenta la otra, con un p-valor del 0,003, inventando, ¿ya? Si yo tengo eso, yo podría hacer el ejercicio para decir, ese gráfico de correlación se hizo y ahí me devuelvo con una prueba estadística en el software SPSS de correlación de Pearson. Pero para poder haber hecho eso, yo tengo que haber tenido una tabla de recolección de información donde les pregunto a las personas cuál es su porcentaje de asistencia a clase y cuál es su promedio de nota en la prueba, en la asignatura, lo que yo quiera correlación. Si yo les pregunto a todos ustedes eso, yo puedo replicar lo mismo, hacer la correlación y hacer un gráfico. No sé si me siguen. Me fui con algo más enredado, sí, que a lo mejor no saben qué es una correlación, o sí saben, porque Como una causa y efecto. A causa de algo, el efecto sería ese, ¿no? Como... Ya, la correlación no me determina causalidad, pero me permite establecer una hipótesis de causalidad. ¿Ya? O sea, yo podría decir... Esa es la interpretación. Hay una comparación detrás de una correlación, sí. Está en el mundo de las comparaciones. Yo podría decir de que ir más a clase va a garantizar que yo tenga mejores notas. Entonces yo genero una hipótesis de causa y efecto, pero con una correlación yo no lo puedo comprobar. ¿Cómo lo puedo comprobar? Y ahí el límite de esa investigación muere. Hasta ahí llego. Tengo que hacer una nueva investigación, pero tengo que hacer un estudio pre-post, donde yo empiezo a seguirlos y ver que no tienen nada de asistencia y ver cuál es la asistencia final y ver que no tienen nada de nota, ver cuál es la nota final y ahí recién hacer la comparación del antes y el después. Y ahí yo corroboro recién la evidencia de que por la asistencia tengo las notas. Porque en una correlación yo podría decir lo opuesto. Yo podría decir, porque tiene buenas notas es porque viene a clase. Esa es la limitación que tienen las correlaciones. No viene nunca y tiene buena nota. También podría decirlo eso. Entonces, bueno, eso lo vieron en bioestadística supuestamente, pero lo vamos a repasar. El límite de la correlación, ¿dónde muere? En que no me permite definir causalidad. ¿Qué fue antes o qué después?
pero sí me permite proponer una idea, o sea, yo jugármela y decir, esto es causa de esto, pero muero ahí con una propuesta, sin corroborar, y con otra investigación corroboro eso que yo propuse. ¿Sí? Y si resultó que estaba mal, entonces tengo que hacer una nueva investigación para corroborar lo que está al revés, y ahí debiese darme por lógica, pero a veces tampoco da. Y ahí tengo que explicar por qué no dio ninguna de las dos. Y ahí se enreda el mundo y bla, bla. Entonces las investigaciones no son tan sencillas en el sentido de que una me va a solucionar mi problema, no. Va a contribuir al desarrollo de un problema, pero no me va a dar toda la respuesta. ¿Ya? ¿Se entendió esto o no? De la lógica al revés. Más o menos. Más o menos. Ya. Vamos a ver otra cosa entonces, a ver cómo estamos de tiempo. Lo vamos a retomar mejor otro día. No vamos a retomar para que sigan. Profe, yo tengo una duda. Sí, Yo claro. me quedo muy que por lo que entendí yo, la corroboración es lo que se muestra al final de una hipótesis. La conclusión. No, la corroboración. Corroboración. O es lo que se muestra durante la hipótesis. No, la corroboración va en la conclusión, al final. La hipótesis es una posible respuesta que yo imagino y en la conclusión, previo al análisis de datos, con los datos yo corroboro si es una hipótesis o es la otra la que yo debiese mencionar como conclusión. Y eso es con lo que hay que corroborar. ¿Cuál de las dos? En la hipótesis no me lanzo a la piscina, pero no es como lanzarme por lanzarme, es habiendo leído antes y ¿Me puede ser la hipótesis, no? ¿O necesariamente? sí, pueden ser las hipótesis que ustedes quieran. Normalmente yo trabajo con dos, porque yo genero preguntas más dicotómicas, como el ejemplo que les di, pero dicotómicas pero relativamente abiertas, que medio enredado, vamos a ver los talleres, ¿ya? Pero es para ver si hay, más que nada lo que me dice la prueba estadística. Porque si la prueba estadística es de comparación, yo digo, algo no hay diferencia. Entonces mi hipótesis es que hay diferencia, pero mi hipótesis es que no hay diferencia. Si la prueba estadística es de asociación, yo digo, ¿hay asociación? No hay asociación. Si la prueba estadística es de correlación, ¿hay correlación? No hay correlación. Y ahí yo la digo entre bla, 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 bla. ¿Ya? Es como para simplificar. Pero si usted, depende del tipo de investigación también. Pero sobre todo si esto es experimental, cuando ustedes, ¿qué sería lo experimental? O mejor dicho, cuasi experimental, es cuando ustedes aplican una intervención. Y era lo que decíamos, la causalidad, el antes y el después. Entonces ahí pueden haber múltiples resultados y por lo tanto podrían ser múltiples hipótesis. Pero lo ideal es que no se casen con una en específico, que lo dejen igual como bien abierto para que tengan margen. Todo firmado la sentencia, ¿cierto? Ya. Para ir cerrando entonces, con eso de los gráficos anteriores, para no quedar igual con el mal sabor, lo vamos a volver a ver, pero en el fondo lo que un autor dice es que primero yo recopilo información, hago análisis de datos, genero gráfico y tabla. Y lo que el otro autor dice es, tomen como ejemplo un trabajo que ya realizaron y desde ahí ustedes hagan el suyo. O sea, si alguien hizo un gráfico tanto, vean cómo hizo ese gráfico y ustedes así, no copienle, pero sigan ese modelo para que lleguen al mismo gráfico. Eso es la diferencia entre una tablita y otra, lo que no había quedado como muy claro. ¿Ya? O sea, es básicamente que los estudiantes repliquen un trabajo, no que creen algo innovador de inmediato, no que se lancen a la piscina. ¿Ya? Ya, este dibujito yo les puse, pero ya les hablé de esto del trabajo en equipo. Así que, más que nada, les puse para un link que se lo voy a enviar a Fernanda. Que necesito que lo antes posible, no sé si puede hacer de aquí a los talleres del jueves, pero ojalá de aquí al fin de semana. La que mandó la otra vez. Que era una prueba de ¿Qué fue? ¿Se cerró? No, te preguntaba preguntando. No. Sí, todavía se puede responder. Sí, pero si no hay una clase, con mayor razón,
primer trabajo, para que empiecen desde ya a avanzar. Necesito que vayan formando los grupos. Entonces yo les voy a enviar este formulario para que ustedes me ingresen aquí todos los integrantes del grupo. Es la única pregunta que hay que responder. Ah, y el correo parece, colocar el correo. Pero colocar los integrantes. ¿De cuántos? No lo sé, a ver. El reglamento dice mínimo 2, máximo 4. Si hay un grupo de 5, igual lo acepto. ¿Ya? Pero con... No el compromiso. ¿Cómo podría decir qué palabra usar? Con la condición de que saben que para el próximo semestre mínimo 2, máximo 4 para el anteproyecto. ¿Ya? Ahora puedo aceptar un poco más grande porque así se reparten más el trabajo. Creo que les quito carga con un grupo más grande y yo también me quito carga revisando tantos trabajos. Así que ganamos todos. Entonces, necesito que vayan conformando los grupos. Pueden cambiar de integrantes las veces que quieran, pero me lo tienen que informar por un correo. Por primera vez lo colocan en el formulario, pero después si hacen cambio de integrantes de grupo, me mandan un correo, porque yo voy a tener mi registro interno. ¿Ya? Ojalá que tengan los grupos conformados para el jueves, pero si no pueden, bueno, para el próximo jueves. Pero mientras antes mejor. Otra cosa, ojalá que los integrantes del grupo estén en un mismo taller. ¿Sí? Eso es súper importante. Si no se puede y uno queda afuera, no importa. Igual pasa. Pero para que tengan mayor provecho en el horario de trabajo. Bien. Ya, y con esto vamos a ir terminando. Esta es una tarea que yo les voy a dar. Es una tarea voluntaria, no es con nota, pero sí que les puede ayudar mucho para el trabajo. ¿Ya? Mi propuesta es que ustedes creen algo que se llama ficha de instrumento de recolección de información. Entonces les voy a hacer un ejemplo, voy a desarrollar una yo para que vean más o menos qué es lo que quiero. ¿Ya? Entonces dicen, estos son los componentes, título, tipo de evidencia, bla bla bla, voy a copiar y pegar para hacerlo más eficiente. Entonces, estamos chiquititos, ¿cierto? Entonces colocan un título que dice ficha de instrumento de recolección de información. Le doy formato de ello. Luego, ¿qué van a tener que hacer? Van a buscar un artículo científico que hable de un instrumento de recolección de información. ¿Sí? Como no tanto, eso es ya el análisis y los resultados. Una encuesta o una escala, una prueba funcional, etc. No sé, ¿a alguien se le ocurre algo? Algo que yo pueda evaluar en una persona, en un paciente, lo que se le ocurre, a ver si qué encuentro. El pie plano, pie... Ya, pie plano. Pie plano, yo lo puedo evaluar, ¿cierto? Con una prueba especial, con exámenes complementarios, con un podoscopio. Voy a ver si lo puedo evaluar con un test. ¿Ya? En este mundo todo es posible. Vamos a ver qué dice Google. Test de pie plano. Es que ya. Hay una prueba, pero Ahí dice observar el patrón de delante del... me paso a Google
académico. Entonces, este es un ejercicio muy, ¿cómo decirlo? Como muy rudimentario, muy básico, pero imaginemos que a mí se me ocurrió hacer una investigación sobre el pie plano. Me puse a googlear, ¿cierto? Puse el test de pie plano y la IA me dice el test de YAC. Yo no le creo a la IA. Entonces, ¿qué hago? Me voy al Google Académico, que no es el mejor motor de búsqueda científico, pero bueno, un ejercicio rápido, y me da este primer trabajo, que está en español. Como me cuesta un poco el inglés, me voy al que dice en español, lo hago, y es una tesis. Una tesis de estudiantes de enfermería que hablan de un test de tamizaje en Perú, ¿ya? Sobre pie plano en niños de 3 a 12 años. Entonces yo me pongo a revisar, y aquí, para no leerlo todo, voy al buscador, coloco test, a ver qué sale, test de YAC, a ver si reduzco, objetivo, resumen, bla 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 bla, variable de estudio, test de YAC, y acá en variable de estudio me dice, me salté al tiro a la página 13, el presente estudio muestra la prevalencia de pie plano, voy a ampliar para que vean conmigo, bla bla bla, género, definición operacional, prevalencia, acá, técnica e instrumento de medición. La técnica que se utilizó durante la recolección de datos fue la observación, con la cual se obtuvo una cantidad importante de información, bla bla bla, instrumento, maniobra de Fonseca y test de YAC para determinar bla bla bla, peso y talla, bla bla bla, pero no me da el test de YAC, el protocolo del test de YAC, yo necesito eso también. Entonces, ¿qué hago? Esta investigación me valida el test de YAC, pero no me enseña, bueno, pueden que ustedes sepan, pero no me enseña cómo hacerlo. Yo tengo que citar eso, cómo se hace. Entonces vuelvo a Google, nuevamente, y coloco ahora protocolo test de YAC. Y empiezo a buscar acá. A ver, bla, bla, bla. Miren, acá hay una tesis de la Universidad de Chile, habla del pie plano. Perfecto. Bueno, los que me siguieron en este proceso quizás se dieron cuenta que pasé de un documento a otro, donde encontré un artículo que
la verdad que me convence más que la tesis. Dice, pruebas clínicas para la valoración del pie plano adquirido en el adulto por disfunción del tendón tibial posterior. No me interesa todo eso, a mí lo único que me interesa es test de Jack, ¿ya? Entonces aquí busqué test Jack y me lleva a esta página donde me describe el test de Jack. Profe, ¿cómo puso buscar? Sí. Ah, con control ¿Tienes el F. hack? Control F. Control F. Los hack, los hack. Control R. Sí. Están diciendo control R acá. No, él está Bueno, depende también de cada sistema operativo. ayudándole. Entonces, yo voy a descartar lo anterior y mi tarea está aquí. Voy a ampliar las páginas. Sí, un poquito. Entonces, título de ficha o ficha de idea de investigación. Título, ya, bueno, ya tengo el título, ya lo puse. Tipo de evidencia. RS es una revisión bibliográfica o revisión sistemática bibliográfica. AI es un artículo de investigación, ¿ya? O investigación original. T es una tesis. Y OE es una opinión de un experto. ¿Ya? O sea, ¿de dónde yo saco la idea? En este caso yo lo estoy sacando de un artículo de investigación. O sea, el AI. ¿Ya? Otra sigla para lo mismo es investigación original, IO, también es otra forma. Título del documento. ¿De qué documento? Del artículo, del paper. Este de aquí. Entonces me vuelvo al comienzo, pruebas clínicas, bla, 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 copiar y pegar. ¿Ya? Pruebas clínicas, bla, bla, bla. Breve síntesis de la fuente o resumen con sus propias palabras. Bueno, este es un ejercicio para que ustedes lean el paper, pero si no tienen tiempo lo pueden omitir. Pero en realidad debe ser algo así. Este artículo habla sobre las pruebas clínicas que se utilizan en el adulto para evaluar el pie plano. Tiene una muestra, bla, 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 eso. Pero ahí te pueden hablar un poquito del estudio, ¿ya? De ese paper. ¿Para qué? Para que no lo vuelvan a leer y después tengan ese resumen. Luego, instrumentos de medición identificados. ¿Qué puedo medir? ¿Cómo? En realidad lo que a mí me interesa, ¿ya? Entonces, aquí lo que yo voy a destacar es el test de Jack. Si me voy acá, y en una primera instancia podrían copiar y pegar y luego ir redactando con sus propias palabras, porque el copiar y pegar tiene que ir como cita directa, y ahora vamos a ver en otra, bueno, no permite copiar y pegar. Entonces van a tener el test consiste en bla, 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 ¿ya? Lo describo. Y propuesta de tema, ¿qué investigación me gustaría hacer a mí? Entonces, describir el riesgo de pie plano en escolares de sexto básico con el test de ya, eso es como una primera idea, no es el título de mi investigación, pero es como una idea. Entonces, es súper importante ir haciendo estos ejercicios porque después ustedes pueden tener como cartas, como fichas, e ir articulando, este test, con este test, con este test, en tal población, y armo una propuesta de investigación. ¿Me captan más o menos el ejercicio? Sí. Ya, más o menos. Veamos, si alguien tiene sus fichas para la próxima clase y nos queda tiempo, las puedo ir viendo, las puedo ir comentando, las puedo ir revisando. Esto es voluntario, pero es como para ir ordenando los instrumentos. Los instrumentos es una parte, la investigación es mucho más compleja que esto, pero esta es una parte esencial, porque me va a facilitar
la conversión de una característica de las personas a números. ¿Ya? Que eso se llama operacionalización de variables. Bien. Creo que con eso era todo. ¿Preguntas, comentarios, dudas? ¿No? ¿Me van entendiendo o es muy enredado? Ya. Sí, es medio denso, algunas cosas son como densas, pero ánimo. Y vayan estudiando, ¿ya? Porque si no, se van a perder. Listo, todo por hoy.